Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de ser tuyos, de pertenecerte y de tener la esperanza y el gozo de saber que todo esto pasará y que muy pronto estaremos contigo en ese reino de paz y de amor eterno. Permite que en este día, Padre, mi hermano y mi hermana que me están viendo ahora a través de las cámaras, pues puedan recibir tu bendición. Que el Espíritu Santo pueda alcanzarles, pueda tocarles, pueda bendecirles. Y aquellos que están enfermos en estos momentos, Padre, te pido que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos, de restauración, y que este milagro de sanidad que vas a hacer en ellos, pues sea un testimonio de tu amor y que los lleve a ellos a la salvación. Te pedimos también por aquellas familias que están enlutadas por la pérdida de algún ser querido, que a ellos también les llegue tu paz, tu consuelo, tu esperanza. Y que en esta hora, oh Dios, están hablando de muchas cifras, están hablando de pronósticos, pero tu misericordia es más grande que los planes del enemigo. Permite, Dios, que todas esas cifras se vengan abajo y que sea el daño menor posible, porque tu gracia y tu misericordia empiece a obrar desde ahora mismo en beneficio de tus hijos, Dios. Ahora en esta hora te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra podamos recibir ese poder, esa restauración que necesitamos y que podamos salir distinto de cómo llegamos a esta transmisión. Permite, Padre, que tu bendición nos alcance, que tu gracia nos sea suficiente, que tu misericordia nos cubra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero compartir una historia muy interesante que aparece allí en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Mateo 15 comienza en el versículo 21 con la historia de la mujer cananea. El versículo, precisamente el 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Oigan qué cosa triste. Por situaciones, por disputas, por contradicciones que tenía con los líderes religiosos, Jesús tuvo que irse del lado del lago donde vivía el pueblo de Dios, donde estaban aquellos principales a los que él vino a servir. El pueblo de Dios vivía en una orilla de la playa del lago de Genesaret o el mar de Galilea, y después de esta discusión, dice allí, saliendo Jesús de allí. Y yo quiero pedirte algo en esta tarde, que tú seas consciente de la importancia de la presencia de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, y que tú puedas hacer todo lo posible de que Jesús nunca se vaya de nuestro lado. ¿Estás viendo cómo está el mundo? Pues si la presencia de Dios se retira, las cosas van a estar, te aseguro, mucho peor. Y estas personas ciegas, rebeldes, no se dieron cuenta que con su actitud lo que hicieron fue echar fuera a Jesús de su presencia. Y ahora Jesús, saliendo de allí, ¿a dónde se fue? A la región de Tiro y de Sidón. Este era el área de los fenicios, gente idólatra, gente pagana. Y qué triste que Jesús tuvo que irse del lado de su pueblo, del lado de las personas a quienes amaba, a quienes vino a servir, para irse ahora al lado de los paganos. Muchas de esta gente que hicieron o provocaron que Jesús se fuera, pues eran precisamente los que criticaban a Jesús porque se juntaba con gente mala, por gente pecadora. Pero ellos mismos, que eran los santos, los rechazaban de su presencia. Que eso no ocurra jamás en tu vida. Y resulta que algo ocurrió cuando Jesús andaba por esas tierras. Dice el versículo 22, y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, mis hermanos, tenemos un detalle interesante. Y
algo que debemos tener muy en claro. Dios nunca va a desechar a sus hijos. Es cierto que los cananeos llenaron la copa de la paciencia de Dios y Dios tuvo que darle a los hijos de Abraham la tierra de Canaán. Pero así como el pueblo de Canaán fue rechazado, cada vez que algún cananeo de manera personal se acercaba a Jesús con fe, o hoy también, pues alcanzará salvación. Porque la salvación a nivel personal todavía está garantizada. No importa cuál ha sido tu religión hasta hoy, no importa cómo ha sido tu vida hasta hoy, tu salvación está garantizada si solamente hoy clamas desde lo más profundo de tu corazón por la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora Jesús, que no podía pasar inadvertido, porque la primera venida de Jesús ha sido el evento magno de toda la historia de la humanidad hasta hoy. Y entonces no podía quedar inadvertido para nadie. Donde quiera que Jesús llegó, donde quiera que Jesús caminó, su carácter, sus enseñanzas, sus bendiciones se hicieron sentir y lo pudieron reconocer como verdaderamente lo que era el Hijo de Dios, el gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y ahora esta mujer se entera de que precisamente el rey de los judíos, el salvador supuestamente de los judíos, estaba caminando por esa tierra de pecadores. Y esta mujer no desaprovechó la oportunidad porque tenía, como leímos allí en ese versículo 22, un problema muy grave, muy grave. Su hija estaba gravemente atormentada por demonios. Estaba padeciendo de enfermedad, pero la Biblia especifica que la enfermedad era producto de la obra del enemigo en el cuerpo de su hija. Hoy también tenemos muchas enfermedades que los médicos las diagnostican como enfermedades, pero no es otra cosa que la obra del enemigo tomando el control de esa persona. Tenido la posibilidad en Cuba de visitar los hospitales psiquiátricos y me he dado cuenta que la mayoría de los que están allí, el único problema que tienen es que la obra del enemigo y sus demonios en su vida. Y ahora esta señora, esta mujer atormentada, viene gritando detrás de Jesucristo. Póngase en los zapatos de esta mujer, a ver si usted también no haría lo mismo. Si su hija, su nieta, su hermana, su madre, su hermano, su hijo, algún familiar, vecino, amigo, está en una situación terrible, dígame usted si también no va a venir gritando desesperada o desesperado detrás de Jesús. Y ahora Jesús va caminando con sus discípulos por aquella tierra, por aquella zona, y esta señora empieza a dar voces detrás del grupo, detrás de la comitiva que presidía a Jesucristo. Y ahora lo más interesante es que el versículo 23 dice, pero Jesús no respondió palabra. Disculpa. Hay algo interesante que debemos aclarar. Siempre nos han enseñado que Dios tiene tres maneras de actuar o responder ante nuestras peticiones. Siempre decimos que Dios tiene la posibilidad, porque recuerden que Él es soberano y puede decir sí, no o espera. Pero realmente ignoramos esta cuarta posibilidad. Esta señora empieza a clamar y Jesús, ¿qué hace? Jesús hizo silencio. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Hay personas que malentienden. Hay personas que creen que porque Jesús tiene sus momentos de silencio es porque nos ha desamparado, es porque nos ha abandonado. Y hay muchas razones, y trataremos de explicarla hoy, por las que Jesús también hace silencio. En primer lugar, Jesús puede hacer silencio porque, como les dije, en su soberanía, Él puede hacer lo que quiera, porque tú y yo no merecemos nada. Somos tan pecadores, somos tan miserables, hemos hecho tanto daño, hemos sido tan rebeldes. Nos hemos hecho tanto daño a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios que hoy mismo no merecemos nada. Que solo por la misericordia y la gracia de Dios que nos envió a su Hijo, nosotros podemos hoy alcanzar la gloria celestial y sus promesas a través de esa grande misericordia que se nos ha extendido a través de su Hijo. Y por medio de Jesucristo podemos ser más que vencedores.
no solo de la enfermedad, sino también del pecado. Y ahora lo interesante es que mientras esta mujer se acercaba y dando gritos, ellos malinterpretan el silencio de Jesucristo. Hay una cosa interesante. En la Biblia podemos ver muchos momentos en los que Dios hace silencio. Hay una ocasión, que es la única que vamos a hablar para no alargarnos mucho. Dios saca a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y le promete traerlo a una buena tierra. Esa misma tierra que le prometió a sus hijos, diciéndole que era una tierra que fluía leche y miel. Precisamente cuando los hijos de Abraham vienen a inspeccionar la tierra, que envían 12 espías, ellos todos vinieron con un mismo mensaje. Es cierto lo que Dios dice. Esta tierra es maravillosa. Esta tierra fluye leche y miel. Fíjense cómo era que incluso ahí en Escol, que significa racimo, cortaron un racimo de uva que lo tuvieron que traer con una vara atravesada por el racimo, y 2 hombres traían el racimo de uva, porque era una tierra tan fértil, tan rica, que las frutas se daban a un nivel increíble. Así que estas personas pudieron darse cuenta de que verdaderamente la tierra que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia era una tierra que fluía la leche y la miel, donde no iban a carecer. Pero lo interesante es que cuando Abraham llega, viene una hambruna. Viene una hambruna y Dios le había dicho a Abraham: no puedes regresarte más a tu tierra. Y ahora cuando viene la hambruna, yo estoy seguro que Abraham oró intensamente al cielo, pero el cielo, ¿qué? Hizo silencio. Y ahora Abraham recordó: bueno, aquí hay mucha hambre, yo no puedo regresar a Ur de los Caldeos, pero voy a ver si consigo algo por Egipto. Y Dios, callado, no le dijo buena decisión ni mala decisión. Pero lo cierto es que Dios estaba viendo a ver cuál es la actitud de fe en medio del silencio de Dios que tú y yo tenemos. Y Abraham, el pobre, llegó a Egipto y tomó muy malas decisiones. Por poco pierde a su esposa, por poco pierde la vida, por poco pierde su matrimonio. Y resulta que cuando ya estaba en el punto crítico, Dios tiene que intervenir, porque Dios tampoco nos deja solo, aunque haga silencio, como muestra de que tú y yo no estamos desamparados en esta tierra. Y ahora esta señora está clamando por su hija detrás de Jesús, y Jesús hace silencio. Y los que venían detrás de Jesús, sus discípulos, ahora se creen que porque Jesús había hecho silencio, estaba rechazando a la pobre mujer. Y se acercan y le dicen sus discípulos, rogándole y diciéndole: despide a esta mujer que da voces tras nosotros. ¡Wow! Ahora, esta multitud que venía de discípulos detrás de Jesús, de seguidores de Jesús, se creen que esta mujer los viene siguiendo a ellos. Y no se dan cuenta que si hay personas hoy que están conectadas con el ministerio, no es por nosotros, es por la necesidad que tú y yo tenemos de este Jesús. Es detrás de Jesús, el líder atractivo, el salvador necesario, se llama Jesucristo. No se llama Gildemar, ni Raúl, ni Pedro, ni Juan. No, el Salvador es Jesús. El único que tiene solución para nuestros problemas es Jesús. Y yo sé que si hoy estás conectado con nosotros, no es por nosotros. Es por Jesús, que desde la palabra te está diciendo: hay esperanza, hijo, no te abandono, tú no te desesperes, yo estoy en control. Y ahora estos muchachos comienzan a presionar a Jesús, y esta misma decisión pues hace que Jesús tome una segunda actitud, una segunda respuesta. Y Jesús entonces viene donde la mujer y respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese texto es un poco complicado, ¿sabes? Hay mucha gente que no entiende qué conciliación puede haber entre Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo, no dice el pueblo de Israel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ese texto me dice en primer lugar que Dios no solo amó a los judíos, sino que amó al mundo entero, a ti y a mí también.
Y luego nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, la oportunidad no es solo para los judíos, es para todo el mundo. Entonces, ¿por qué en este texto es el propio Jesús quien dice, entonces acercándose Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque recuerden que Jesús viene en el contexto de el cumplimiento de una profecía de Daniel de las 70 semanas. Y estas 70 semanas estaban cortadas, estaban designadas para el pueblo de Dios. Estas 70 semanas eran parte de una profecía más grande, la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que después tendría 1810 años dedicados a los gentiles, donde Jesús iba a mostrar su gracia y su amor también por su pueblo, pero ahora dentro de los gentiles. Es decir, que Jesús en este momento no le está diciendo a la mujer samaritana no, sino le está diciendo espera un poco. Yo ahora estoy en la dispensación de los judíos. Este es el tiempo cortado, designado para ellos, pero esto va a terminar porque yo voy a morir en la cruz por todos los hombres y voy a derribar el muro que divide a los judíos de los gentiles, y entonces todos los hombres podrán disfrutar de las bendiciones de Dios. Y eso, mis hermanos, ya ocurrió. Jesucristo murió en la cruz. Por eso no pienses que ahora, porque Jesús ha hecho silencio en medio de tanta calamidad, Jesús te ha desamparado. Jesús te ama tanto. Hoy tú puedes llegar a ser pueblo de Dios también, aunque hayas nacido gentil. Porque hoy Jesús no está mirando ni gentil ni judío, está mirando hombres. Y todo hombre que hoy humilladamente venga a Jesús y le suplique misericordia para su vida, para su problema, alcanzará gracia y alcanzará misericordia. Y ahora Jesús le está dando una segunda respuesta a esta mujer. Le dice, espera. Pero lo cierto es que había una situación. Esta mujer estaba atravesando por un problema difícil. Por eso te decía ahorita, colócate en los zapatos de esta mujer. Esta mujer entendió el mensaje. Esta mujer entendió que debía esperar a que la puerta de la gracia se abriera para los gentiles. Pero recuerda que era su hija la que estaba enferma. Si ahora viene el médico y te dice, mira, el problema de tu hija es otro, es grave también, pero no es coronavirus. Yo voy a atender primero a estos y luego, más adelante, yo estoy seguro que tú también insistirías, porque el problema de tu hija, aunque no sea la pandemia que está atacando este planeta, pues de todas maneras es una enfermedad que tú necesitas que sea vencida en el cuerpo de tu hija para que alcance la sanidad. ¿Verdad que sí? Para esta mujer le responde. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella le está diciendo, Señor, mi situación es difícil. Yo no puedo esperar. Es mi hija. Quizás hasta le hubiera dicho, si la enfermedad estuviera en mi cuerpo, yo podía esperar, yo aguantaría. Pero Padre, es mi niña. Ayúdame, socórreme. Eso es algo, una petición bastante normal y aceptable, ¿verdad? Porque tú y yo también la haríamos si fueran nuestros hijos o nuestros familiares, amigos o vecinos, ¿verdad que sí? Lo que se encontraran en esa situación. Y ahora esta mujer insiste y le dice, socórreme. Y ahora cuando esta mujer dice, socórreme, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora Jesús da un paso más y Jesús le dice a esta persona, no. Ahora sí le respondió que no. No te lo voy a conceder, porque no está bien darle la bendición de los hijos a los incrédulos. El lunes hablábamos acerca de la bendición que tenemos cuando nos convertimos en hijos. ¿Recuerdas? Esta es una de las bendiciones, ¿ves? Para Dios primeramente están sus hijos. Por eso es que tú tienes que convertirte en hijo ya. Por eso estudiamos el tema el lunes. Porque es importante que tú te hagas hijo de Dios para que tú tengas prioridad con Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene Jesús y le dice, yo no puedo quitarle la bendición a los hijos para echarla a los perrillos. ¿Por qué Jesús usa la expresión de perro? Porque realmente esa era la expresión que usaban los judíos para los gentiles. Ese era el significado que ellos daban para inconverso. Esas personas que hoy no han aceptado a Dios todavía, que no quieren aceptarlo a pesar de lo que están viendo sus ojos,
Y entonces, en vez de llamarle inconversos, los judíos eran un poco más crueles y les decían perros. Pero Jesús todavía quiere ser un poco más dulce con ella y le dice perrillo, para decir algo más cariñoso, quizás más tierno con ella. Y ahora lo interesante es que Jesús también estaba probando a ver esta mujer hasta dónde podía tirar. Y entonces ella responde en el versículo 27, y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora esta mujer da una respuesta que impacta el corazón de Dios. Ahora Jesús escucha de esta mujer que dice, Señor, sí, yo sé que yo no valgo para nada. Yo sé que mi vida hasta hoy ha estado detrás de los ídolos, detrás de la rebeldía, que no te he escuchado tu llamado, que no he aceptado venir a tu presencia, pero hoy estoy necesitada. Hoy vengo por una razón de dolor. El corazón se me rompe porque mi hija está enferma. Si pudieras derramar una migajita de ese, si pudieras adelantarme una migajita de esas que tú dices, que cuando mueras en la cruz va a pasar para los gentiles, dame un adelanto, Señor, hoy, porque es mi niña la que está enferma. Y ahora, después de escuchar esto, donde esta mujer se reconoce como indigna y que suplica un adelanto, aunque sea una migajita de todo su poder que toque el cuerpo de su hija, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y la hija fue sanada desde aquella misma hora. Al instante Jesús la sanó. Y ahora yo te voy a preguntar, dos preguntas. La primera, ¿de dónde saca Jesús que la fe de esta mujer era grande? ¿Usted sabe de dónde? De su perseverancia en la oración. Qué triste que hoy incluso muchos cristianos, muchos hijos de Dios, son muy flojos para orar. A veces oramos cuando la situación está muy crítica y a veces oramos a media o sin deseo o oramos mal. Pero miren qué perseverancia la de esta mujer para orar. Todavía Jesús estaba dando señas como de que no estaba muy interesado, pero ella perseveró en la oración. Y eso le demostró a Jesús la fe de esta mujer a través precisamente de su perseverancia. La perseverancia en la fe es lo que le está diciendo a Dios de qué tamaño es nuestra fe y cuán genuina es nuestra fe. Que tus pantalones y tus sayas se rompan por las rodillas y verás cuán bendecida vas a ser. Tú vas a ver cómo Dios se inclina y resuelve tus problemas, te sostiene y te cuida, porque lo ha prometido. Cuando vamos allí al libro de capítulo 11 de Hebreos, dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, confianza de que Dios te lo va a dar, aunque hoy el mundo parece que se va a pique. Eso se llama fe genuina. Y cuando eres capaz de perseverar en la oración, por eso cada día debemos interceder. Estamos escuchando cifras de los gobernantes. Se esperaba que en Estados Unidos murieran 2 millones. Ya las cifras van bajando. Después decían que 200 no sé cuántos mil o 300 no sé cuántos mil, pero las cifras ya van bajando. Pero si tú y yo oramos con perseverancia, las cifras van a bajar más de lo que ellos mismos se imaginan. Y el poder de Dios se va a manifestar en esta tierra cuando Dios vea el tamaño de nuestra fe a través de la perseverancia. Ahora, hay algo que yo también debo comentar contigo porque sé que este programa lo están viendo personas que tienen poco conocimiento. Ahora, ¿por qué Jesús, por qué Dios pone en esta situación tan terrible a esta pobre mujer, en esta situación desesperada? ¿Sabes algo? A veces se nos enseñan cosas equivocadas en la iglesia y decimos que Dios trata por igual a todo el mundo. Y eso es un concepto de los comunistas. Esa igualdad falsa de los comunistas de que están buscando la igualdad entre todos. Esa igualdad es la desigualdad y la injusticia más grande que hay. Porque ponen a los virtuosos, a los genios, a la misma altura de los mediocres. Y eso no es justo.
Ahora bien, entonces, ¿por qué Dios tiene esta regla y no trata a todo el mundo de la misma manera? Porque vemos ejemplos. A esta mujer fue bastante terrible la situación, la llevó hasta el límite, pero también vemos ¿se acuerdas cuando estudiamos acerca del ciego que estaba tirado a la orilla del camino? También Jesús lo dejó gritando y gritando hasta el punto que también los discípulos pensaban que Jesús iba tan apurado para hacerse rey en Jerusalén que no le interesaba el pobre ciego. Y hasta lo empujaron, ¿te acuerdas? Pero el ciego perseveró y perseveró y perseveró y Jesús vino y lo sanó. Ahora yo te pregunto, ¿por qué al ciego y a esta mujer Jesús los trata con esa indiferencia y los prueba hasta el límite? Y sin embargo tenemos el caso que también ya estudiamos aquí, de aquel paralítico de allí de Betesda, ¿se acuerda? Que ni siquiera quería ser sanado, que ni siquiera estaba esperando por Jesús, que ni siquiera sabía ni con quién estaba hablando. Porque esta mujer sí sabía. Mira, cuando leímos allí el versículo 22, mira cómo lo llama. El Señor, Hijo de David, le estaba reconociendo como el Mesías, como el Salvador. Y el ciego que tiraron a la orilla del camino le llamó también Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que lo reconocía también como el Salvador. Y sin embargo, el paralítico de Betesda ni siquiera quería ser sanado. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sanado? Él tiene que haber respondido sí. Y empezó a hacer una letanía de respuestas allí. Ni siquiera estaba esperando a Jesús. Estaba esperando que el agua se moviera. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, a este paralítico, Jesús ni siquiera midió su fe. Le dijo, levántate y sánate. Toma tu lecho y anda. ¿Cómo es ese tipo que ni siquiera lo estaba esperando, ni siquiera tenía fe en Jesús, ni siquiera quería ser sanado, y Jesús lo sanó? Y ahora estos que estaban desesperados, que claman y claman y claman, Jesús los lleva hasta el límite. ¿Sabes por qué? Jesús hoy también lo va a hacer así. Hay personas que están viendo este material y que no tienen fe ninguna. Y que incluso no quieren ni aceptar a Jesucristo. Pero sin embargo, a través del poder de la palabra, en esta tarde Jesús también le está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús quiere mostrarse para que vean que es el Dios salvador de sus vidas y que no los ha desamparado. Pero hay algo interesante. Donde quiera que Jesús ve a alguien con fe, Jesús entonces lo lleva hasta el límite, pero no para hacerlo sufrir, sino para que a través de la fe de ese se puedan convertir muchos. Todos los que puedan testificar en el asunto. Y los discípulos de Jesús eran gente que necesitaban señales. ¿Te acuerdas cuando estudiamos acerca del ciego a la orilla del camino? Estaban peleándose quién era el más grande entre ellos. Y sin embargo, cuando había que ayudar al ciego, ellos mismos lo empujaron y le dijeron que se callara, que no llamara más al maestro. Ellos necesitaban ser salvados más que esta pobre mujer. Esta pobre mujer tenía una fe en el Salvador increíble para ser del pueblo de los fenicios, cananea. Y ahora Jesús, cuando se encuentra con alguien de fe, pone a trabajar la fe de esas personas para que den testimonio poderoso antes de que Jesús les resuelva. Para que no solo ella salga feliz de allí y su fe salga fortalecida, sino la fe de los que están alrededor también salga fortalecida. A veces nos estamos preguntando, ¿por qué los hijos de Dios también están enfermos en los hospitales hoy? Es posible que sea para eso, para que a través de la fe y la perseverancia de esos hermanos enfermos y de sus hermanos que están intercediendo por él, los que no creen en Jesús y estén en esa misma sala del hospital, puedan entender que es por medio de la fe y únicamente por medio de la fe en que tú y yo podemos alcanzar las bendiciones del cielo. Porque eso es precisamente el premio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? La oración, ¿qué cosa es la oración? Disculpen. La oración es la llave que en manos de la fe abre los almacenes del cielo para que las bendiciones sean derramadas sobre su pueblo. Entonces, en este día yo te exhorto como esta mujer a que tengas una fe genuina, una fe que persevere en la oración, en el estudio de la palabra, en la comunión con Dios, y tus ojos verán la gloria de Dios a través de tus peticiones y de los milagros que Dios va a hacer en tu vida.
Dios te bendiga abundantemente en esta tarde. Que Dios cuide de ti y de los tuyos con todo su poder y misericordia y se deje ver de tal manera que tú seas impactado para salvación en esta tarde. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres pedirle a Dios, si tienes alguna necesidad, ya mi esposa dijo un anuncio el sábado anterior, que si tienes algún pedido puedes hacerlo directamente a nuestro ministerio y ya vamos a elaborar un listado de oración para orar por ustedes. Pero en este momento también yo quiero orar por ti y tus problemas. Si en esta hora tú quieres ser bendecida a través de esta oración, o bendecido, tú levantas tu mano. Y ya Dios sabrá entonces a través de esa señal dónde va a derramar sus bendiciones. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque hasta hoy nos has cuidado. Porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios amigo, porque eres un Padre amante. Te pido en esta hora, Padre, que atiendas la petición que sale del corazón de mis hermanos. Están gritando como esta pobre mujer de su hija enferma. Yo no sé cuál es la situación que ellos tienen ahora mismo, pero me las puedo imaginar porque el mundo está caótico. Permite Dios que todos esos pedidos que hoy salen desde sus corazones, míralos, Padre, los que tienen las manos levantadas en este mismo instante. Pon tu bendición sobre ellos, sosténlos, bendícelos, sánalos, restáuralos. Padre, llénalos de bendición y que tu salvación les alcance en esta misma hora. Aquellos que no tienen ninguna fe, haz el milagro ahora mismo, para que ellos entiendan que Dios no los ha desamparado a pesar de que ellos son rebeldes y le habían dado la espalda hasta hoy. Y que este milagro que vas a realizar en su vida ahora mismo los traiga de vuelta a la salvación y se conviertan en tus hijos desde ahora y por la eternidad. Y si en este momento hay hombres de fe, mujeres de fe que están enfermos o intercediendo por alguien, que tus respuestas se dejen ver también por la perseverancia y la fe genuina de ellos, y que sea testimonio no solo para ellos y su familia, sino para todos los que les rodean, de que no estamos desamparados en esta tierra, sino que Dios no abandona a sus hijos y está con ellos hasta el final y por la eternidad. Quédate con nosotros hoy, danos tu bendición, pon paz en nuestros corazones y el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.